un evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, en alianza con CIBIN. Muy buenos días a todos. Les saluda Carla Benítez, directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, institución técnica con más de 35 años de trayectoria profesional. Desde el instituto, pues les doy la más cordial y calurosa bienvenida al webinar, agradeciendo su interés de compartir con nosotros nuevamente y de conectarse en esta serie de encuentros digitales, como les llamamos nosotros, que nos permiten precisamente ponernos en contacto con ustedes y llevar temáticas de interés que no dudamos abonan a su desarrollo profesional. El webinar nuevamente ha sido un éxito en su convocatoria, por lo que pedimos las disculpas a los que no puedan ingresar y conectarse a disfrutar en vivo de la misma. Sin embargo, podrán encontrar a partir de mañana este y todos los webinars desarrollados en nuestro canal de YouTube y SIC canal oficial para acceder a ellos en cualquier momento. Uno de los objetivos que tenemos en nuestra institución es el de impulsar el uso adecuado de la tecnología y los materiales, labor que realizamos a través de los diferentes servicios que ofrecemos a la industria. Uno de estos es la capacitación técnica que hoy realizamos a través de estos medios digitales. Y con esta finalidad, pues nos encontramos desarrollando webinars con expertos en continuidad a la labor iniciada hace más de 3 décadas. Asimismo, el instituto brinda diversos servicios a la industria a través de consultorías técnicas, evaluación de edificaciones con ensayos destructivos y no destructivos, entre otros que ponemos a su disposición y que se suman a los servicios de calibración de equipos en las magnitudes de masa, fuerza y temperatura, acreditados bajo ISO 17025, que es un servicio que hemos seguido brindando en los proyectos autorizados a operar, cumpliendo con todas las disposiciones de las autoridades en lo que se refiere a los protocolos y equipos de bioseguridad. Todo el trabajo que realizamos y que hemos realizado durante todos estos 35 años, pues lo plasmamos en nuestras publicaciones técnicas que sin interrupción se han realizado a lo largo de esta trayectoria institucional y que pueden adquirir son más de 90 publicaciones en formato digital a través de su solicitud en nuestras redes sociales o a nuestro correo fundacionisic@gmail.com. Damos inicio a nuestra actividad de esta mañana con el webinar titulado Acero estructural versus concreto prefabricado, que será dictado por el ingeniero Guillermo Candela. El ingeniero es graduado de la Universidad Politécnica de Madrid, España, con el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. También el ingeniero obtuvo el grado de Ingeniero Civil de la Universidad de El Salvador y cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño y la construcción de puentes y estructuras, incluyendo la ingeniería en procesos constructivos y prefuerzo. Actualmente es el gerente general de CIBIN, SADCB, y catedrático en la Universidad de El Salvador. Por su amplia experticia en estructuras y puentes, entre sus trabajos destaca la participación en el diseño de más de 80 puentes con claros de hasta 83 metros de luz y pasarelas también. Asimismo, en el diseño y construcción de muchísimas edificaciones, habiendo realizado proyectos de obras hidráulicas y costeras. Ha participado en equipos de diseño y construcción de puentes de hasta 280 metros de luz y en la supervisión y ejecución de decenas de proyectos propios, así como ajenos. Por otro lado, también ha estado en el diseño de sistemas constructivos para decenas de proyectos, incluyendo puentes de grandes dimensiones, cimbras de lanzamiento de vigas y patente de dolly direccional para transporte de grandes vigas. Su desarrollo profesional lo ha llevado a participar en diferentes proyectos en 12 países de 3 continentes. Y como profesional, pues el ingeniero Candela ha tenido siempre por objetivo apoyar el desarrollo de la infraestructura de forma sostenible a nivel local e internacional, además de contribuir a la elevación del nivel tecnológico de sus profesionales, tanto desde las aulas con sus estudiantes como desde su empresa. Les recordamos que a lo largo de la conferencia pueden ir formulando sus preguntas en el chat habilitado a su lado derecho de la pantalla y al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Candela las responda con la moderación y apoyo de la licenciada Eliana Gómez y la ingeniera Gabriela Aguirre. Asimismo, durante la ponencia, las cámaras estarán apagadas para una mejor transmisión del audio y del video.
Finalmente, quiero agradecer a CIBIN SADCB por su apoyo en la realización de este webinar y dejo con ustedes al ingeniero Candela, a quien agradezco su aporte y amistad a nuestro instituto. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarme en esta webinar. Espero que me puedan escuchar bien. El webinar lo que está pretendiendo es dar un poquito más de información con relación a los dos diferentes materiales con los que normalmente andamos trabajando para lo que es la edificación, que es el acero estructural y el concreto, y pongo entre paréntesis el prefabricado porque aunque es un material que normalmente no se está considerando, yo pienso que sí puede marcar una diferencia y dar ventaja a lo que son las estructuras de concreto estructural e incluso a las de acero. Lo primero que hace falta tener claro es que tanto el acero como el concreto pues son unos excelentes materiales, ¿verdad? Que se pueden hacer muy buenas soluciones tanto con el acero como con lo que es el concreto, ¿verdad? Con lo cual yo pienso que lo ideal es considerarlos como complementarios más que como excluyentes, y de hecho pienso que lo ideal es el poder en los proyectos sacar el mejor partido de ambos materiales. Lo que sí que está claro o hay que tomar en cuenta es que es fundamental tomar la decisión de qué material se va a utilizar a la hora de plantear una construcción determinada. Y eso es algo que tienen que tomar como decisión los promotores o los propietarios a la hora de plantear el proyecto, ya que tanto va a condicionar lo que es el diseño formal, también hay una influencia importante de lo que es la calidad del diseño a la hora de poder conseguir el mejor resultado, y en ese sentido lo ideal es un trabajo en equipo. Se suele valorar o tomar como referencia lo que es el costo metro cuadrado, y ahí pienso que hay bastante oscilación porque depende mucho de la experiencia que tenga cada propietario o cada promotor con relación a edificios que haya realizado con anterioridad, ¿verdad? Las prioridades, normalmente, que son el plazo, el costo y la seguridad estructural, no siempre tienen este orden. A veces priorizan lo que es la seguridad, a veces se prioriza el plazo, pero al menos de lo que yo he podido ver es que se prioriza el costo. El tema estético no suele ser tan prioritario, aunque yo creo que va cada vez tomando una mayor importancia. Entonces, el prefabricado, ¿por qué es una opción? Porque puede acoplarse tanto a estructuras de concreto como de acero, aunque se acopla muchísimo mejor a las estructuras de concreto, y también al incorporarlo desde el diseño abre unas posibilidades que no se pueden hacer con ninguno de los otros materiales, y creo que es bien interesante tomarlo en cuenta. Bueno, entonces en lo que es el desarrollo de esta exposición voy a desgranar, evidentemente de una manera muy somera porque el tiempo es muy corto, una serie de aspectos comparativos, que son esos que tienen listados ahí, que son las propiedades físicas y mecánicas, sistema estructural que es apto para cada material, el tema del propio diseño estructural, que yo lo veo súper importante. He puesto un punto específico de la protección al fuego porque creo que no se le está dando la importancia que amerita, y pienso que es importante tomarlo en cuenta. Ver tema de aspectos constructivos, siempre muy somero, desde luego, y también consideraciones financieras y económicas, que creo que también es un tema importante. Vale, dentro de lo que son las propiedades físicas y mecánicas, lo primero que se suele considerar es el tema de la resistencia. La resistencia realmente en el diseño es el límite elástico, lo que se suele equiparar a lo que es la resistencia, y tenemos que el acero tiene una
ventaja claramente sobre el concreto, ya que tiene un límite elástico muchísimo mayor, estamos hablando del orden de 250 megapascales, frente, que son 2.500 kilos, ¿verdad? Más o menos. Si lo multipliques por 10 tenemos kilos centímetro cuadrado y disculpadme que yo estoy más acostumbrado a lo que es megapascales. Vale, entonces, el concreto típico en edificación es 28 megapascales, que como veis es prácticamente la novena parte. Ahora bien, en proyectos especiales se puede llegar hasta más de 100 megapascales, ¿verdad? El concreto tiene el problema de que tiene cierta variabilidad, por lo tanto se trabaja con valores estadísticos y eso es penalizado en el diseño pues con un coeficiente de reducción sensiblemente mayor que el acero, que tiene unas propiedades mucho más estándar. El concreto, el principal problema que tenemos es que no trabaja a tracción, aunque sí trabaja un poquito, pero no se considera porque en cuanto acaba el límite de tracción tenemos una rotura, ¿verdad? Bien, con el prefuerzo, que se puede usar tanto posttensado como pretensado es más de edificación, en la parte de prefabricados, se puede conseguir que el concreto trabaje, entre comillas, a tracción, ya que al precomprimirlo, al darle una compresión, dentro de lo que es el componente aumento estructural, primero tiene que descomprimirse antes de entrar en tracción, y en ese rango en el cual se está descomprimiendo es como que trabajara a tracción. El otro punto interesante también dentro de la resistencia del concreto es que lo que nosotros evaluamos, que es el F'C, es un concreto sin confinar. En el comportamiento real tenemos un margen de seguridad en la medida que tenemos el concreto confinado, ya que la rotura de compresión no es por compresión realmente, sino que es por tracción. Entonces, en la medida, tracción transversal. En la medida en que yo le pongo zunchos, que evito el desplazamiento transversal, que limito esas tracciones transversales, consigo que el concreto tenga una mayor resistencia y que incluso tenga un comportamiento plástico de cierta magnitud antes de llegar a la rotura, lo cual pues al final da un margen de seguridad adicional que es significativo, ¿verdad? Con relación a la relación entre módulos de elasticidad, igualmente hay una gran diferencia. Tenemos una relación prácticamente de 7:1, lo cual implica que para la misma deformación, una varilla, por decir algo, que están trabajando a la par el acero y el concreto, una varilla se va a absorber o va a tener una tensión del orden de 7 veces mayor que el concreto que tiene a la par, ¿verdad? Eso, lógicamente, pues da algunas veces algún tipo de problema porque puede dar pandeo en lo que son las armaduras dentro del concreto, ¿verdad? Y ese pandeo es lo que hace que exploten las armaduras en caso de sismo, porque saca fuera al concreto que está haciendo lo posible por agarrar la compresión, ¿verdad? Bien. Con relación a la ductilidad, también hay una gran diferencia. El acero es muy dúctil, con lo cual va a tomar una gran deformación antes de llegar a rotura, es muy flexible, eso es una ventaja, pero también a veces es un inconveniente, mientras que el concreto es muy poco dúctil, se deforma muy poco antes de llegar a rotura, y lo que se deforma es ya a base de fisuración, o sea que lo que está aguantando es el acero, no el concreto. El concreto es muy rígido, ¿verdad? Con el prefuerzo se puede aumentar la ductilidad. Nosotros hicimos una prueba bien interesante en ese sentido. En la Universidad Nacional se hizo una prueba con un prototipo de una losa pretensada, que veo que tarda bastante en aparecer la imagen. Ya les digo que eso va a ser una limitante, ya que desde que yo le doy a la pantalla hasta que aparece tarda bastante tiempo. Bueno, pues en esa prueba, en la cual se hizo dentro de un máster de ingeniería estructural, se evaluó el comportamiento de una losa pretensada. La idea era llevarla a rotura y conseguimos superar ampliamente lo que es la rotura. Se fisuró la losa, agarró una deformación que se puede apreciar en la imagen para una luz que no llega ni a los 6 metros, parece que era como 5,5. Pero esas fisuras que aparecieron
cuando se quitó la carga, y se quitó porque queríamos llevarlo a rotura, pero se destrabó el sistema, ya que tomó mucha más carga de la que estaba prevista, entonces se tuvo que quitar la carga y las fisuras desaparecieron. Luego era imposible detectar las fisuras, incluso que estaban marcadas en color azul, pues no se conseguía saber dónde estaban esas fisuras. Vale, siguiendo con lo que son las propiedades físicas y mecánicas, vamos a ver también la interacción que tiene con el entorno y con el tiempo. Ya va a aparecer la diapositiva, ahí la tenemos. Bien, desde el punto de vista de durabilidad, es evidente que el acero tiene un hándicap harto conocido, que es el tema de la corrosión. En contacto con el aire se va a corroer, esa viga estaba dentro de una edificación, no se la veía, y entonces con la humedad se corroyó horriblemente sin que se pudiera apreciar, ¿verdad? En el concreto, la durabilidad también está condicionada a la corrosión del acero. Y en ese sentido, en la medida en que no se tenga la protección adecuada, como se puede apreciar aquí, que tenía un revestimiento, un recubrimiento muy delgado, perdón, vamos a tener problemas de corrosión. En la medida que hay porosidad, que hay fisuras, que ya saben que el concreto por reforzado, por definición, se fisura, entonces si conseguimos eliminar esas fisuras vamos a tener una mejor durabilidad y en ese sentido el prefuerzo, como hace que el concreto entre en compresión, evita la fisuración y da bastante mejor comportamiento en relación a la durabilidad, lo cual hace que sea ideal en un entorno de tipo más agresivo, tipo playero, etc. Con relación al cambio de propiedades con el tiempo, el acero no va a cambiar. Por mucho que pase del tiempo, el acero sigue teniendo su mismo límite elástico, lo cual pues es una bendición, uno puede decir, pero ya sabemos que no vamos a conseguir que aumente la resistencia. En todo caso, por corrosión va a reducir sección y va a reducirse. Sin embargo, el concreto sí cambia con relación a la que se utiliza. Acuérdense que es de tipo estadístico y convencional la definición de 28 días. Desde esos 28 días en los cuales se considera la resistencia del concreto, que además suele ser un valor mínimo dentro de lo que se consigue en construcción. Se quejaban en construcción de obra pública al utilizar un concreto tipo A, que se conseguían unas resistencias muchísimo mayores de las prescritas, ya que se tenían resistencias de 400 kilos centímetro cuadrado, 40 megapascales, mientras que la prescrita era de 28 megapascales, ¿verdad? Entonces, incluso tienes la gran ventaja de que con el tiempo aumenta, y tienes un incremento que según el tipo de concreto es mayor o menor. También el hecho de que la puzolana esté más o menos presente en el cemento da lugar a incrementos diferidos de la resistencia. En la parte negativa, lo que estamos viendo aquí es un problema que tiene el acero, que es un comportamiento de rotura frágil por fatiga. El fenómeno de fatiga no es habitual en edificación, ya que se presenta cuando hay una gran cantidad de ciclos de carga que hacen que la tensión dentro del acero cambie de manera sustancial, pero siempre dentro del rango elástico. Entonces, eso creo que es importante en algunos casos tomarlo en cuenta, ya que puede dar una rotura frágil sin ningún tipo de aviso y dentro del rango elástico. El concreto, por su parte, tiene problemas de retracción. Con el paso del tiempo, el concreto va perdiendo humedad y eso da lugar a que se contraiga, lo que provoca la aparición de fisuras. Esto que ven aquí es una fisura típica de retracción por desecamiento. No he puesto de retracción real porque es muy difícil diferenciarla de las demás. Y por último tienes también otro efecto que no suele ser habitual en edificación, que es el tema de la afluencia. La afluencia en el concreto pues, se produce también dentro del rango elástico y da lugar a que haya un, digamos, acortamiento, porque estamos hablando siempre de compresiones, ¿verdad? Hay un acortamiento del concreto como que se fuera cansando, como que fuera fluyendo debido a ese incremento del tiempo
dentro del rango elástico. Entonces da lugar a deformaciones como la que ven en ese puente, que en edificación se da más que nada con la presencia del prefuerzo. Vale, pasando con lo que es la temperatura, un tema muy importante, que es lo que hace que el concreto reforzado funcione como tal, es que tanto el acero como el concreto tienen similares coeficientes de dilatación térmica. Si no fuera así, las estructuras de concreto se romperían debido a los distintos coeficientes de dilatación, ¿verdad? El tema que diferencia más el concreto del acero es la conductividad térmica. La conductividad térmica en el acero es brutal, es muy elevada. Al elevarse la temperatura en el entorno, sobre todo los perfiles que tienen una gran superficie expuesta, rápidamente alcanzan la misma temperatura del entorno. El concreto no, el concreto es aislante, eso es ampliamente conocido, incluso muchas veces se utiliza concreto para proteger térmicamente al acero. Entonces, eso es un hándicap sustancial del acero con relación al concreto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la afectación tanto del acero como del concreto con relación a la temperatura, ven que en ambos casos, a partir de 200 grados, hay una reducción del módulo de elasticidad y que alrededor de los 400 grados hay una reducción de lo que es la resistencia. Entonces van a decir, pues entonces no tiene mayor ventaja el concreto con relación al acero. Bueno, lo que marca la diferencia es la conductividad, ya que tarda mucho el concreto en alcanzar esa temperatura. De hecho, incluso no llega a alcanzar la temperatura del entorno. Ahora van a ver un gráfico en el cual, aquí lo tienen, esto es una experimentación de lo que es la temperatura dentro de un nervio, que es de 16 centímetros de espesor, solamente aparece la mitad representado. Entonces, como ven, esto es dentro de un fuego, de un incendio, en el exterior tienes como los 1000 grados y a poco que penetre hacia el interior baja a la mitad, del orden de 4 o 5 centímetros de penetración, te baja a más de la mitad. Entonces, eso protege al acero de refuerzo que está en el interior del concreto, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante un poquito más detenidamente. Con relación a lo que son los sistemas estructurales que se pueden o que son habituales de trabajar con cada material, lo primero importante es ver las secciones estructurales. Ya va a llegar la diapositiva, lo van a poder ver. El acero, por el propio proceso de fabricación y también con el objetivo de optimizar lo más posible el material, ya que el acero es caro, entonces es importante considerar que se tiene que hacer en acerías, que se hace por un proceso de laminación y que se hace con elementos con secciones estandarizadas y con longitudes también estandarizadas. Normalmente se trabaja en 12 metros, pero se puede trabajar también con 6 metros. Tiene una ventaja adicional y es que puede curvarse. Dice, ¿y puedes hacer otras secciones con acero? Definitivamente se pueden hacer secciones armadas, pero ya empezamos a perder un poco la ventaja del concreto en la medida que tienes que andar poniendo más mano de obra que lo encarece, ¿verdad? Sin embargo, lo que es el concreto tiene la máxima libertad posible a la hora de trabajo, ya que es un material que se moldea. Entonces, el hecho de que se pueda moldear facilita que pueda trabajarse de manera o incluso tridimensional y que puedas hacer estructuras más optimizadas, ya que ya no solamente te funciona linealmente, el acero trabaja linealmente, mientras que el concreto puede trabajar en doble dirección superficialmente. Es mucho más fácil hacer secciones variables, en el acero no, son secciones constantes, tienes que añadir pletinas para incrementar resistencia, etcétera, ¿verdad? Con relación a lo que es el suministro del material, los perfiles son industriales y se tienen que transportar desde las acerías hasta las empresas que se dedican a la transformación y preparación del acero y de ahí luego se tienen que llevar hasta lo que es proyecto, ¿verdad?
Entonces, exige mucho tiempo, tanto lo que es la parte de fabricación, porque las empresas acereras tienen sus órdenes de producción y de ahí le ponen a uno en la cola a la hora del suministro del material. Y por último, el trabajo en el taller, una vez que se tiene el material, también exige bastante tiempo. Mientras que el concreto, que es absolutamente local, lo puedes conseguir de una manera mucho más inmediata, solo tienes que llamar y poder conseguir la compra del concreto y del acero de refuerzo correspondiente. Entonces hay disponibilidad inmediata. Con prefabricados, prácticamente tienes la ventaja del concreto en el sentido de que los insumos de los elementos prefabricados son locales. Entonces, no tienes mayor problema para poder conseguir en un plazo bastante breve los elementos prefabricados. Entonces, eso da una gran ventaja con relación al acero, ya que se puede conseguir en un plazo mucho más breve. El único elemento importado es el cable, pero al menos es normal que todas las empresas que dedican a prefabricado tengan un stock adecuado de lo que es el cable de prefuerzo. Yendo ya a lo que son los sistemas, las tipologías estructurales, el habitual tanto en acero como en concreto, podemos pensar que son sistemas porticados en dobles direcciones. El acero no suele contar con la resistencia del concreto, aunque en algunos proyectos sí que lo están considerando. Y para lo que es la superficie de los entrepisos, la estructura de los entrepisos, consideran el uso de, normalmente, de lo que es los acero Galvadec, se le llama aquí, que sirve de encofrado perdido, ¿no? Y además es también colaborante. O sea, que lo que está soportando la tracción es el acero y lo que es el concreto únicamente te funciona como losa de compresión. Se disponen espesores también bastante pequeños. Pero como ven, eso obliga a que todas las estructuras de acero tengan que contar con tecnología de concreto y tengan que contar con el suministro concreto, con lo cual de alguna manera participan también de lo que son los problemas del concreto. Las uniones pues, pueden ser empernadas o soldadas y uno podría decir que vas a conseguir un aspecto industrial, que es poco original, que no tiene muchas posibilidades formales. Sin embargo, pues con un buen proyecto se pueden conseguir unas estructuras francamente espectaculares. Esto es un edificio con forma de hélice que se está haciendo en Taiwán, todo con estructura metálica a base de cajones cerrados, un trabajo francamente impresionante, ¿verdad? Entonces, el aspecto industrial que suele tener el acero normalmente exige que se revista, lo cual también lo protege con relación a corrosión e incluso contra el incendio. Ahora bien, al estar oculto, no sabes si tiene algún problema y se dificulta el mantenimiento, ¿verdad? El hecho de la redundancia es importante, ya que al tener muchas uniones empernadas y tener pocos empotramientos, hace que la estructura sea más susceptible a fallos de elementos, ¿verdad? Eso no lo vamos a tener tanto en el concreto, que es una estructura que generalmente es completamente empotrada, como ya es ampliamente conocido. También aquí pueden ver el sistema que es a base de un entramado de vigas con la losa, pero ahí la losa sí trabaja conjuntamente con lo que es los perfiles, las secciones de las vigas, pero encontramos una variedad mucho más fuerte de presentaciones. Esa que es la más parecida a las estructuras metálicas, se puede complementar con estructuraciones a base de pantallas y losas, que últimamente pues, ha tenido bastante presencia aquí en el país, ¿verdad? Se puede también usar prefuerzo en lo que son las losas, lo cual reduce sensiblemente la presencia de las vigas, incluso llegando a anularlas. Y cuando digo prefuerzo es tanto posttensado como pretensado. Hay algún micro por ahí que está activado, rogaría que lo apagaran. También se utilizan para lo que son los entrepisos secciones aligeradas, tipo
gofre, que le suelen llamar aquí, lo cual permite que la luz se trabaje en las dos direcciones y que también permite hacer desaparecer lo que son las vigas, reduciendo el espesor estructural, y eso también permite reducir la altura entre pisos, ¿verdad? Nosotros lo que hemos estado trabajando a nivel de prefabricación permite conseguir ventajas similares a las del acero con relación a lo que son las luces, ¿verdad? Porque el acero, al ser un material más resistente, pues con él se hacen luces importantes, ¿verdad? Pues bueno, con prefabricado, más si es pretensado, se pueden llegar también a luces importantes, ¿verdad? La estructura de concreto, si se hace mínimamente bien, pues puede quedar vista y pues tiene una contundencia volumétrica bastante significativa. La libertad de moldear y poder hacer formas muy variadas, pues da alas a lo que son los arquitectos para poder hacer algunas estructuras francamente interesantes. Esto es una biblioteca en Estados Unidos que está dentro de lo que se le llamaba, el movimiento se llamaba brutalismo, que uno puede pensar que es de bruto, pero viene del francés, ya que al concreto los franceses le dicen brut. Entonces de ahí viene el brutalismo. Ellos empezaron a desarrollar ese sistema con concreto visto, ¿verdad? Pasando más que edificación a lo que son las cubiertas, que es donde el acero tiene una ventaja que es prácticamente lo hace el protagonista principal de todo tipo de estructura de cubierta. Sabemos que las estructuras de acero en cubiertas se pueden conseguir unas luces muy amplias, se trabaja con una cantidad de material muy reducido, ya que se suele trabajar con celosías. Esas celosías, a su vez, por la propia flexibilidad que tiene, les exige disponer un sistema de entramado que pues, estéticamente no es que se vea muy bonito, ¿verdad? Pero es bien interesante el tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque se pierde lo Vale, parece que ha habido un corte con lo que es la voz. Lamento los problemas que pueda haber por la transmisión, ¿verdad? Bueno, el problema que pueden tener las cubiertas está precisamente de la Este es mano de de la 15. ligereza. Este es de 15. Vale, Funda. rogaría que puedan eliminar los micros, ¿verdad? Porque si no, no nos vamos a enterar. Bien, el problema de las estructuras livianas es precisamente el viento. Al pesar poco, pues son más vulnerables y más sensibles ante lo que son los esfuerzos del viento. Además de lo que son los entramados, también se puede trabajar con vigas de almayena, que quedan estructuras más limpias. De longitudes, se han llegado a hacer unas cubiertas. Vaya, se ha trabajado con estructura metálica para conseguir grandes luces. Esto es un edificio en Chile que planteó una enorme cubierta para poder desarrollar en la parte inferior cualquier cantidad de escenarios, porque se utilizó para congresos, salas de exposiciones, oficinas, salas más pequeñas, etc. Bien interesante. También se puede, como vimos que se podía curvar, se pueden llegar a hacer algunas formas no tan rectas y bastante originales e interesantes, como esta cubierta con revestimiento de vidrio que queda con una estética bastante interesante. El concreto, para lo que es las cubiertas, siempre ha tenido la limitación del peso. En el caso de la estabilidad es una ventaja, ya que a mayor peso, mayor estabilidad, pero las luces también están limitadas, aún en el caso de usar prefuerzo, que se puede llegar sin demasiado problema a 30 metros, ¿verdad? Lo que es la resistencia tipo viga, pues sobre todo en países donde tienen problema de sismo, está un poquito limitado, ¿verdad? Pero es interesante, lo que han visto anteriormente es a base de prefabricados, son varias obras hechas en México, con una empresa que se llama ITISA, muy bueno, he tomado muchas fotos de la experiencia de ellos,
francamente interesante. Nosotros apenas hemos hecho aquí un proyecto en El Salvador con 25 metros de claro, pero igualmente es bien interesante. El peso favorece la estabilidad y al no tener problema de corrosión lo hace interesante. Pero no solamente se pueden utilizar para luces a base de vigas, sino que también se puede aprovechar el comportamiento de compresión del concreto para conseguir que trabaje por forma. Esto que ven aquí es el Palazzetto Sport, los que les gusta el baloncesto quizá lo hayan visto más de una vez. Entonces es una cúpula muy rebajada que tiene 60 metros de diámetro, súper interesante, pero quizás lo más interesante es que está, ya lo van a ver en la próxima foto, es cómo está hecha. Eso que están viendo, esas nervaduras, es lo que ayuda a darle la gran rigidez. Está soportada lateralmente por una serie de soportes. Lleva ya muchos años funcionando en Italia. Pero es que no les quiero decir hasta que aparezca la foto, porque lo van a ver con mucha mayor claridad, y es cómo se construyó, ¿verdad? No se construyó con una cimbra típica, sino que se hizo a base de prefabricados. Entonces, lo que están viendo ahí es cómo se van colocando todos los prefabricados que servían posteriormente como encofrado perdido, pero formaban parte de la cúpula. Entonces, se hicieron todos esos rombos y se colocaron sobre una superficie de apoyo, no hubo molde ahí por lo tanto, y por último se coló la superficie superior, al igual que se aprecia en lo que es el faldón exterior. Bien interesante y, como pueden ver, por una forma francamente llamativa, ¿verdad? Vale. Con relación al diseño estructural, y aquí voy a entrar en temas de costos y rapidez. El acero tiene una gran ventaja y es que al ser secciones normalizadas, el cálculo estructural tira de una biblioteca de ese tipo de secciones y permite realizar diseños muy rápidamente. La velocidad de diseño con acero es mucho mayor de la que se consigue con concreto, porque en concreto el diseño pues, es más lento, es mucho más abierto, y en acero prácticamente el programa te puede llegar a hacer la optimización automática de todas las secciones, ¿verdad? El único punto donde tiene que tener más cuidado es con lo que es el diseño de los nudos, ya que es donde hay concentraciones de tensiones, pero también ya los programas permiten hacer el diseño de esos nudos de una manera más automatizada, ¿verdad? Como podemos ver en este ejemplo. En lo que es el diseño con concreto es mucho más abierto, bastante más complicado, es menos automatizable y eso exige que se dedique bastante más tiempo a lo que es el desarrollo de estructuras en concreto que lo que son estructuras de acero, ¿verdad? Y además hay más posibilidades de errores, sobre todo errores de detallado, que a la hora de hacer los planos pues hay algún tipo de rata a la hora de disponer lo que es el acero, y ahí pues la experiencia del proyectista pues es muy importante para poder conseguir la mayor fiabilidad de lo que es el diseño. En prefabricados tienes una complicación adicional, sobre todo si son pretensados, ¿verdad? Que son los que utilizamos más a nivel de entrepisos. Al disponer prefabricados pretensados vas a tener que introducir una fase adicional, que es la fase del elemento prefabricado con el prefuerzo, que es lo que hace que todos los diseños con prefabricados pretensados sean más largos al tener que tener dos fases y en esas dos fases analizar el prefabricado aguantando el peso de lo que va a soportar posteriormente y por último ya el prefabricado dentro, incorporado a lo que es la estructura, pero sin considerar el peso. Entonces esos dos modelos los tienes que superponer. Lo que ven ahora pues son las secciones, esto está sacado de un cálculo que hemos hecho, con secciones en T, prefabricadas, pretensadas, y las secciones en T, las losas pretensadas nervadas, igualmente de manera independizada. Y luego ello se tiene que incorporar en lo que es el diseño. Eso pues exige hacer varios modelos de cálculo diferenciado. Esto fue un edificio que hicimos, que al final proyectamos, pero no se llegó a hacer, donde disponíamos una primera etapa con los prefuerzos, con el pretensado
solamente en un costado y en la siguiente etapa se incorporaba lo demás. Entonces, incluso aquí tuvimos que añadir una etapa adicional por las variaciones de lo que son las cargas, ¿verdad? Hay que tener un especial cuidado también en lo que son las uniones y se precisa tener formación adicional para poder llevar a cabo el diseño con prefuerzo. Con relación a los nudos, pues ahí hay bastante criterio de lo que es el proyectista. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son en edificación, que tenemos que tener alguna resistencia en lo que es momento positivo, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar que haya un traslape de lo que son las varillas, aunque la normativa para concreto reforzado no lo permite, pero para concreto preforzado pues estás obligado, salvo que pongas uniones tipo manguito. El nudo normalmente está comprimido, con lo cual ese traslape pues funciona bastante bien. Sin embargo, en negativos definitivamente no tienes mayor problema de ponerlo en la parte posterior, superior, perdón. Con relación a lo que son la unión de las vigas con las losas, pues también ahí depende un poco del detallado que se disponga. Normalmente se apoya sencillamente y luego se hace unión solo con lo que es la losa superior. Nosotros lo que estamos haciendo es abrazarlo con el colado de segunda etapa, ¿verdad? E incluso ponemos unas varillas de cosido para facilitar también en lo que son las losas nervadas, que forman parte de la estructura, que esto es un tema también interesante, ya que normalmente las losas, los aceros y las losas densas no suelen considerarse dentro de lo que es el comportamiento estructural, sobre todo los aceros, ¿verdad? Las losas pretensadas también las dejamos con uniones húmedas entre sí, porque el objetivo que perseguimos es conseguir monolitismo y de esa manera un mejor comportamiento con relación a lo que es el sismo, que son los esfuerzos horizontales, que de alguna manera es lo que siempre da más suspicacia con relación a lo que son los prefabricados. Sin embargo, en México, que ya saben que tiembla bastante, sí se han hecho con éxito bastantes edificios con prefabricado. Vale, entonces, con relación a la resistencia frente a sismo y viento, y no me voy a alargar aquí, esto da para mucho, ¿verdad? Pero muy básicamente las estructuras de acero son más ligeras y flexibles, ¿verdad? Eso permite reducir doblemente lo que son los niveles de esfuerzo, ya que tenemos unos periodos mayores, con lo cual se reduce el esfuerzo, eso los que conocen ingeniería sísmica ya lo saben. Y por otro lado también y sobre todo tenemos estructuras más ligeras y al tener menos inercia pues conseguimos unos menores niveles de esfuerzo. El problema principal es el tema de las oscilaciones, que exige que se tenga que disponer de arriostramiento. Normalmente se dispone o bien con marcos rigidizados con diagonales, sistema chevron le dicen, que es como una K acostada, o también se hace con pantallas, pero ya eso te obliga a poner una estructura de concreto, ¿verdad? Por último, hay que tener en las estructuras más livianas mucha atención con la estabilidad, ya que mayores deformaciones y tenemos menor peso, puede dar problema con lo que son la estabilidad por descalzamiento, ¿verdad? El concreto, sin embargo, pues están viendo ahí un ejemplo torsionado de un edificio, porque tiene excentricidad, tiene marcos rígidos que pueden por sí mismos soportar un sismo de cierta magnitud, que puede servir para pocos niveles. Ya para mayores niveles se le suele complementar con otros sistemas de rigidez tipo pantallas y muros, que ganan mayor altura. Lo que se está haciendo últimamente, que ya se ha hecho algún proyecto aquí en El Salvador, es disponer de aislamiento sísmico, que como pueden ver aumenta el periodo, es lo que comentaba antes, igual que en las estructuras metálicas, se suele tener periodos un poquito mayores, lo cual te baja también la carga sísmica y también aumenta la amortiguación, lo cual también reduce doblemente la carga sísmica, ¿verdad? Con relación a los prefabricados, pues es similar al concreto. Lo que hay que tener es la certeza de que las uniones funcionan como estaba previsto. Ahí ven el ejemplo de este edificio que se está haciendo con aisladores en El Salvador.
Con prefabricados se puede llegar a tener una seguridad similar o mayor que los de concreto, porque también son estructuras un poco más livianas y también son elementos menos frágiles, con lo cual pues hay menos riesgo de rotura. Voy a entrar en un tema que normalmente no se toca mucho, que es el tema de la protección frente al fuego. Lo que tenemos aquí en El Salvador es que no hay unas normas obligatorias a nivel nacional. O sea, es el cliente el que dice quiero este nivel de protección y lo quiero así. Aquí pues podemos ver los incendios en los edificios, me pueden decir que no son muy comunes y es verdad, no son muy comunes, probablemente el sismo se le tiene mucho más respeto, pero se le presta muchísima más atención a lo que es el sismo que lo que es el fuego, cuando pienso que sí es importante tomarlo en consideración. Lo que se utiliza normalmente para lo que es prevención de incendios es usar medios de tipo activo, alarmas de incendio, los extintores, mangueras para incendio, aspersores automáticos, etcétera. Eso es lo que se suele trabajar, pero no se suele trabajar en la parte de lo que son las estructuras. Para lo que es incendios, se trabaja con una curva normalizada, que no es exactamente la curva que se da en lo que son los incendios. La curva ISO es la que pueden ver ahí, donde se ve la temperatura que se alcanza con relación al tiempo. Esa curva normalizada permite comparar estructura, no se pone a ver un incendio real, que es lo que pueden ver en verde, sino que es un método de poder comparar unas estructuras con otras, ¿verdad? Por ejemplo, en España se pide una resistencia en edificación mínima de 30 minutos, ¿verdad? Y se pide más para edificios de mayor altura. Bueno, pues tenemos el problema del acero, que el acero muy rápidamente pasa a una zona, en muy poco tiempo, llega a una zona donde se vence lo que es la resistencia, ¿verdad? Eso lo que da lugar es que haya más problemas y más daños por incendio en caso de edificio de estructura metálica. Ahí lo podemos ver en ese cuadro, ¿verdad? Como la resistencia al fuego sin protección es muy baja en el acero y, sin embargo, en el concreto es mucho más alta. La conductividad es lo que está marcando la diferencia y realmente es muy importante el tomar eso en cuenta. También la posibilidad de reparación después del incendio es mucho mayor en estructuras de concreto que en estructuras metálicas, ya que la estructura metálica se suele deformar. Y lo importante es el tema de la protección para los usuarios, para el tiempo de evacuación y lo que es el acceso a los bomberos, ¿verdad? En estructuras metálicas eso suele ser bastante dramático. El ejemplo, pues quizá más conocido, donde hubo una mortandad terrible de bomberos, es el de las Torres Gemelas. Recordemos que si bien las Torres Gemelas sufrieron un impacto violentísimo por parte de los aviones, lo que acabó tirando los edificios no fue el incendio, no fue el impacto, sino que fue el incendio, que se provocó posteriormente. Y eso dio lugar a que colapsaran, que cayeran sobre edificios anexos. Lo que se ve en la foto es un edificio sobre el cual cayó una de esas torres, una parte importante de la estructura, y al fondo, en la parte superior de la derecha, está otro edificio. Cayeron como 7 edificios más, en lo que, además de las 2 torres, en lo que es los edificios World Trade Center, y ese otro edificio cayó por incendio. Tuvo algún pequeño golpe de lo que es estructura, pero lo que le provocó más daño fue en sí el incendio, ¿verdad? Y ahí tenemos uno de los problemas que da el acero, y es que el acero, como es muy dúctil, cuesta que se rompa, ¿verdad? Pero sí se deforma. Aquí en esta imagen se ve qué es lo que estiman los investigadores que sucedió en las Torres Gemelas, y es que tenían unas vigas de forjado transversal para soportar el entrepiso, y esas vigas con el calor se deformaron, y al deformarse se acortaron entre lo que son los apoyos. Esos apoyos eran bastante rígidos para poder aguantar cortante, etcétera, y trajeron hacia el interior la pantalla exterior y provocaron una estabilidad por pandeo de lo que es la pantalla exterior de los edificios del World Trade Center. Entonces, el problema es que cuando se da ese tipo de daño, ya llegamos a colapsos estructurales totales. Este es un edificio metálico en Sao Paulo,
que aunque estaba abandonado, había gente dentro, ya ven que el problema es que hay un colapso total que afecta, en este caso a la iglesia de La Paz, a las estructuras colindantes. También tienes el problema del endurecimiento de la estructura por un rápido enfriamiento. Ese endurecimiento genera que haya rotura de tipo frágil. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama templado, en el cual cambia la composición interna de lo que es el acero y se vuelve quebradizo. En este caso, ¿se acuerdan la cubierta que vieron antes de Chile? Tuvo un incendio que hizo que se colapsara del orden de la tercera parte de la cubierta, que era de grandes dimensiones y grandes luces. Un desastre total y completo. Claro, aquí en El Salvador pues tenemos algunos ejemplos. Creo que el más conocido y reciente es el incendio del Centro Comercial de Las Cascadas, en el cual pues sí vemos que incluso los soportes llegaron a deformarse porque les jaló lo que son las vigas longitudinales que se doblaron como chicle, como pueden apreciar. Fue un siniestro que afectó a toda la parte superior y que requirió una reparación importante, ¿verdad? Esto que van a ver ahora pues es el típico comportamiento de forjados ante una situación de incendio. Los soportes aguantan bastante más, mientras que lo que son las vigas pues enseguida agarran una deformación importante y tienen problemas de inestabilidad cerca de los nudos. Como pueden apreciar, se alabean y tienen deformaciones que hace que haya que demoler la estructura prácticamente en su totalidad, ¿verdad? Claro, la estructura metálica se puede proteger, es lo que le va a dar más tiempo, no solamente de forma activa, sino también pasiva. Hay procedimientos que reducen, o sea, aíslan al acero y reducen lo que es el calentamiento. El típico es la proyección de material ignífugo que protege, que tiene baja conductividad, incluso concreto se utiliza. Este proceso, pues lógicamente, barato no es, ¿verdad? Y no suele aplicarse. Yo pienso que debería haber una normativa relativa a este tipo de protección para evitar problemas. También se utilizan unas pinturas especiales, esas sí están disponibles aquí en el país, que son intumescentes, se llaman, las cuales al aumentar la temperatura aumentan mucho de volumen y crean una capa de protección. En este edificio pues se puede ver que está la estructura completamente vista y yo tengo mis dudas sobre si se le ha aplicado o no pintura intumescente, ya que se aplica a todo lo que son las superficies. En caso de que hubiera un incendio, si no contara con ningún tipo de protección, pues estaría la estructura completamente en riesgo de colapso, ¿verdad? En lo que son las estructuras de concreto, tenemos un panorama completamente distinto, ya que es mucho menos vulnerable, tiene una inercia térmica mucho mayor, lo cual hace que los cambios térmicos sean más lentos. Y luego también, y sobre todo, son secciones mucho más masivas, con lo cual cuesta más que la temperatura penetre. Resisten mucho mejor al fuego. Esto que ven es el edificio Grenfell, está en Londres. Aguantó perfectamente la estructura el incendio, aunque no los habitantes, no tenía escalera de incendio y murieron 71 personas. Terrible el drama, pero está el edificio en pie, pudieron entrar los bomberos hasta el final. No necesita una mayor protección, es muy raro que colapse. Ha habido muchos ejemplos de edificios de concreto que han ardido. Esta es una torre, la que han visto tenía 24 niveles, apartamentos. Esta es una torre en Dubái, también ardió. Esta tenía 49 niveles, muy interesante, que es lo que hizo que se extendiera rápidamente el incendio y fue la superficie. En ambos casos había un revestimiento con una lámina de aluminio que tenía un material inflamable a partir de cierta temperatura. Vale, pues eso hizo que se regara el fuego por toda la superficie. Este es el incendio en la Torre del Este, en Venezuela, ya pasando a América. Un edificio de 55 niveles, probablemente de los más altos de todo Hispanoamérica, también ardió. No hubo colapso, pero sí tenía, bueno, la estructura es bien interesante porque es mixta, es concreto, columnas de concreto y estructura de concreto con unos grandes elementos rígidos
sobre los cuales apoyan una estructura metálica. Bueno, pues los daños que tuvieron fue en la estructura metálica con deformaciones en lo que son las vigas. Esta foto me parece sacada de una película, parece mentira, volvemos a Dubái, es un hotel, este hotel ya tiene mucho mayor altura, creo que eran 79 niveles, también ardió y además lo pudo ver un montón de gente porque había mucho público que había venido a ver unos fuegos artificiales. Lo que ven a la par es la torre Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, de concreto, ¿verdad? Aquí, volviendo al terreno patrio, pues sí tenemos algún ejemplo. Creo que todavía está en la memoria de todos el incendio que se dio en las Tres Torres, que pues fue un incendio bastante intenso. También tuvimos 7 fallecidos, ¿verdad? Sin embargo, cuando se pasó a revisar la parte interior, se pudo ver que la estructura se había comportado muy bien y que prácticamente lo único que había saltado era el repello que se dispuso en algunos elementos. Ese edificio ya está rehabilitado, ¿verdad? Los prefabricados, al tener menor sección y tienen menos recubrimiento, por lo tanto, son un poco más vulnerables, sobre todo si no se tienen uniones empotradas, ¿verdad? Por esa flexibilidad de las uniones. Vaya, este ejemplo a mí me resulta muy revelador. Es un incendio de un edificio en Madrid, el cual tenía la parte central, era de concreto, mientras que las columnas laterales eran metálicas. Vaya, colapsó únicamente la parte de acero. La parte de concreto sostuvo incluso las losas que estaban apoyadas en las columnas. Como podéis ver aquí en la foto, se ve las losas completamente plegadas, perdieron el apoyo de los soportes metálicos, incluso se aprecian los soportes metálicos colgados de la estructura de concreto, que no tuvo fallo. Y el colapso de la estructura metálica se dio hasta llegar a una losa de concreto de gran, digamos, espesor, sobre la cual se apoyaban también esos perfiles metálicos, ¿verdad? Entonces, pues bien interesante el poder comparar el comportamiento, ¿verdad? En el incendio de las Torres Gemelas murieron más de 400 bomberos. Vaya, pasando ya a otro tema, lo que son aspectos constructivos, la planificación de la construcción. Tengo que ir un poquito más rápido, ¿verdad? La ruta crítica siempre pasa por el suministro del acero, montaje súper rápido. Equipo, pues veis que son grúas lo que se va a utilizar. Al poder montar la estructura completamente, pues se puede ir haciendo por etapas y trabajar con con grúas automóviles, ¿verdad? En este caso, que veis que incluso posteriormente se revistieron lo que son las columnas metálicas con concreto. Es un poquito más lento el proceso porque no es puramente acero, se obtienen luces también muy importantes, ¿verdad? Y vemos que la presencia de las torres tipo pluma pues es bien interesante. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Todo esto son ejemplos aquí en El Salvador, relativamente recientes. Esta es Kinética. Kinética se dejó un pasillo central bastante grande para poder acceder al resto de la estructura. Es un edificio de una gran superficie y en ese pasillo se fue instalando toda la estructura y luego posteriormente se salió del pasillo y se iba montando el resto de la estructura, ¿verdad? Pero la grúa torre aquí se omitió. En este otro caso vemos que es también estructura metálica, pero con un núcleo de concreto. Las obras metálicas pues son, como ya pues es ampliamente conocido, son bastante limpias, no requiere demasiada presencia de material, hay pocos acopios, ¿verdad? En este caso, que hay una estructura de concreto, pues ya tienes los inconvenientes de tener concreto, con lo cual tienes que poner armadores, tienes que poner una mayor cantidad de material por el tema de los encofrados, ¿verdad? Ya pasamos a lo que es el problema del concreto, ¿verdad? En el caso ya precisamente de lo que es concreto, al tener los materiales locales, pues empieza muy rápidamente. La ruta crítica es más larga, lo vamos a ver más adelante. No se necesita mucho equipo especializado y mucho molde. Se ocupa mucho espacio para poder disponer moldes, doblado, mucho personal. Y hay que dar alojamiento personal,
los comedores, tema de vestuarios, etcétera, ¿verdad? Y al tener mucha gente, esa gente normalmente no la tienen las empresas de plantilla, se tiene que contratar y eso pues hace que sea un personal menos calificado y que por lo tanto haya un mayor riesgo de errores. Esta ya la estoy repitiendo, pero bueno, es interesante por ver lo mismo, es que se trabaja con grúas torre, aquí se ve el mismo edificio, la gran cantidad de moldes y de vigas y cimbra con la que se tiene que trabajar, es bastante masivo, exige una planificación también muy importante y son un poco más, digamos, caóticas, ¿verdad? Y hay más riesgo, sobre todo, de posibles problemas en la parte de ejecución. En lo que es prefabricador de concreto, se pueden conseguir las ventajas de ambos materiales, en el sentido de que se puede empezar mucho más pronto, ¿verdad? Ya que los materiales se consiguen localmente. También se necesitan unas grúas de mayor capacidad, esas son las de mayor capacidad que se utilizan en todo lo que es el mundo de la construcción, precisamente porque los prefabricados son muy pesados, ¿verdad? Entonces, se requiere una planificación del montaje muy, muy fuerte, ya que tienes que tener grúas suficientemente capaces que te puedan permitir montar la estructura en posiciones relativamente alejadas, ¿verdad? No se precisa tanto espacio, al igual que la estructura metálica, y se van montando los entrepisos de manera sucesiva. Entonces, el trabajo en altura siempre lo vas a tener, pero también tiene menor altura de caída porque se va levantando los entrepisos bastante, ¿verdad? El personal que trabaja es menos especializado, ¿verdad? Y luego pues también se puede trabajar con lo que son recubrimientos de fachada. Bueno, aquí yo estaba poniendo una sucesión, pero ya por tema de tiempo vamos a pasar directamente al siguiente aspecto, que es el tema de aspectos constructivos y es la ejecución con cualquier tipo de estructura. Con acero vas a tener que trabajar con un subcontratista muy especializado, son empresas de gran nivel, aquí en El Salvador hay magníficas empresas que trabajan con acero, muy profesionales, que normalmente parten de un diseño externo y ellos ponen ingeniería de ejecución, ¿verdad? Hay buen control de ejecución, no son muy comunes los accidentes, ¿verdad? Pero cuando se dan sí pueden ser graves, tanto por lo que son trabajos en altura como por el tema de soldadura en su caso, ¿verdad? El diseño, como les digo, suele ser externo. Con lo que es el concreto, hay igualmente subcontratistas muy especializados en concreto, ¿verdad? Pero son empresas que puede haber de tamaño mediano y tamaño grande, ¿verdad? No necesitan tener tanto tamaño, ya que la mayor parte de materiales son de ejecución, medios auxiliares, moldes, cimbra, etcétera, pueden ser alquilados. El personal es mucho menos especializado, hay mucha rotación, se contrata personal específicamente para el proyecto, no siempre se consigue contratar al mismo tipo de personal y eso pues da más problema de adiestramiento del personal y es más fácil que haya errores en la ejecución, lo cual en acero son mucho menos comunes. Hay, por lo tanto, que tener una mayor supervisión. En el caso de prefabricados, hay muy poca gente que trabaje con prefabricados. Aquí en El Salvador, yo no sé si hay un par de empresas que trabajamos en eso. Y es muy importante que tengan su propia ingeniería, incluso también de diseño, ya que se trabaja no con secciones estandarizadas, sino que son productos de diseño propio que no son estándar. Eso hace que tenga que tener bastante equipo propio y un personal también especializado, siendo la posibilidad de accidentes también relativamente baja, ¿verdad? Entonces, obras limpias similares a lo que son las estructuras de acero, pero sí tenemos una limitación con relación a la implantación aquí en el país. Claro, las posibilidades son tremendas. Uno pensaría que solo edificios pequeños se puedan hacer con prefabricados y no es así. Aquí podemos ver uno en México, en Puebla, el edificio más alto de Puebla y está hecho con elementos prefabricados, aunque como dice el constructor, que es ITISA,
es mixto en el sentido de que las columnas son in situ, mientras que las losas y las vigas son prefabricadas. Pero no hay tanto problema con altura, solo hace falta equipos de elevación adecuados. Yendo a patologías muy rápidamente. El acero, las patologías fundamentales vienen por la flexibilidad y por el detallado. Al ser muy flexibles también se les exige más y, por ejemplo, pues aquí tenemos un problema de detallado que dio lugar al colapso de una cubierta, también en buena medida condicionado por la baja, digamos, redundancia que tienen este tipo de estructuras, ¿verdad? Siempre tienes el problema de la corrosión. Esa problemática la tienes también en concreto, ya es mucho más difícil que se den colapsos, pero también se han dado, ¿verdad? Normalmente se pueden atajar mucho antes que ese tipo de patologías en lo que es el acero. Muy importante, es más fácil que haya errores de diseño en lo que es la parte de concreto. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Con relación a lo que es prefabricados, pues también tenemos la típica problemática similar a todo lo que es concreto, pero ya entrando más en el tema de vibraciones, por ejemplo, en el caso de grandes luces. Efectivamente, se pueden conseguir grandes luces con pretensado, pero eso puede dar lugar a vibraciones y eso limita funcionalmente la luz, aunque estructuralmente se pueden conseguir mucho mayores luces. Sin embargo, la fisuración es muy poco relevante. De hecho, hasta nos han llamado la atención de por qué tenemos tan poca fisuración en los edificios de concreto con losas pretensadas, y eso en buena medida es precisamente al uso de pretensado, ya que el elemento pretensado ya ha tenido gran parte de la retracción y al disponerse únicamente una capa de compresión, lo que es el propio prefabricado impide o restringe esa posibilidad de retracción y aparece una microfisuración que no es visible a simple vista, ¿verdad? La resistencia también mejora por tener más control de lo que son los materiales. Estamos ya llegando a la parte final, muy rápidamente también, que son consideraciones financieras y económicas, ¿verdad? Aquí he preparado una tablita, un esquema. Lo que vemos arriba es una tabla bastante conocida, que es con relación a la inversión que se haga en un edificio, ¿verdad? Entonces, la inversión mayor en lo que es diseño y ejecución te va a dar menores costos posteriores de operación y menor costo de mantenimiento, aunque inicialmente tengas mayor costo. Vale, entonces, viendo un poco lo que es esta gráfica, pueden ver que están los tres tipos de estructura. En la estructura de tipo metálico tengo un costo inicial muy elevado hasta lo que es la contratación, o sea, ya contratas al subcontratista, tienes que tener un costo importante, de ahí tienes un tiempo importante hasta que se te da el suministro de material, casi solo avanzas con fundaciones, y el final de la estructura es relativamente pronto. En lo que es estructuras de concreto tienes menos costo de insumos, ¿verdad? Mientras que a largo plazo, si bien el acero te da mayor costo de mantenimiento, el concreto tiene muy poco costo de mantenimiento. Entonces, aunque inicialmente puede ser que tuviera un mayor costo inicial, a largo plazo pues puede tener un menor costo de operación, ¿verdad? En lo que es el prefabricado, el costo del diseño normalmente está subvencionado por los propios suministradores de prefabricados, ¿verdad? Porque siempre se quiere pagar lo menos posible por lo que es el diseño, es un poco error, pero bueno. De ahí tienes un costo no tan alto inicial porque el prefabricado se va haciendo con el tiempo y no requiere tener todo el desembolso en una primera etapa. Lo que es el tiempo final de ejecución de la estructura no puede que sea un poquito mayor que lo que es las estructuras de acero, pero claramente es menor que las estructuras de concreto y al igual que lo que es las estructuras de concreto reforzado tiene muy poco costo de mantenimiento, incluso menos porque tiene menos fisuración. Desde el punto de vista de costos ambientales, pues sí, tenemos que tener en cuenta que el acero tiene un impacto ambiental
las estructuras metálicas mayor que lo que es el concreto. Hay un gasto elevadísimo en lo que es la extracción minera y en lo que es los altos hornos para poder extraer lo que es el material, el acero fundido, ¿verdad? Y de ahí también, por el tema del transporte internacional, eleva el costo. Eso da lugar a que haya países donde hay producción de acero y que sea más fácil, por menor costo, por el tema del transporte, el tener esa disponibilidad. Y también tener menos intermediarios, ¿verdad? En cuanto a lo que es la generación de residuos, pues vemos que en el acero es menos que en lo que es el concreto, ya de lo que es la ejecución, ¿verdad? Durabilidad pues puede ser semejante siempre y cuando tengan el mismo tipo de mantenimiento, pero sí es más caro el mantenimiento claramente en lo que es la estructura de acero. Y el acero tiene otra ventaja que es completamente reciclable. El concreto, si bien se puede reciclar, no es todavía económicamente rentable, ¿verdad? Los prefabricados, pues siempre tienes una generación de residuos, pero es mucho menor porque tienes que poner mucho menor molde y también al usar menos materiales, pues vas a generar un menor impacto por usar un menor volumen de material. Por último, lo que es flujo de caja, estoy retomando el gráfico que vimos anteriormente. Las estructuras metálicas exigen una inversión mayor al inicio, sin embargo, acaban antes, ¿verdad? Entonces, el área, que es lo que está pintado de azul, viene a simbolizar el parámetro con relación al cual se mide el costo financiero, ¿verdad? Entonces, vemos que las construcciones de concreto es posible que, aunque se inician más tarde y tienen menos inversión al inicio, sin embargo, al atrasarse, puede dar un área incluso mayor que la que el acero, mientras que las de prefabricados tienen las ventajas de los dos casos. El diseño es un poco más tardado, ojo, hay que tomar eso en cuenta. Y bueno, esto tendría que explicarlo un poco más despacio, pero no tenemos ya tiempo. Si tenéis dudas, luego lo puedo contar. Esto es indicativo, ojo, no está basado, si veis, no he puesto ningún tipo de valor. Más que nada es para poder manifestar la realidad de cada uno de los materiales. Vale. En lo que es factores ya macroeconómicos, ¿verdad? Que esto pues, le interesa más a nivel país. La construcción pues, tiene un peso importante en lo que es la economía del país, ¿verdad? Del orden del 6%, ya depende según el país el que tenga mayor o menor peso. Y la variación de lo que es el sector de construcción, pues como ven en el gráfico es bien oscilante porque es un sector que es bastante cíclico y por lo tanto tiene subidas y bajadas a lo largo de lo que es el tiempo, ¿verdad? El hecho de que el acero tenga que ser importado da lugar a una permanente salida de divisas y eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Además te ves sometido a unas tensiones y variaciones importantes de lo que es el costo del acero debido a la coyuntura internacional. Como podéis ver en esta gráfica que recoge desde 2009 hasta 2019, ahora estamos en un momento que no está demasiado caro el acero, pero veis que ha tenido variaciones de pasar a ser prácticamente el doble. También el acero estructural se depende del exterior, ¿verdad? Lo cual, pues, en caso ahora, por ejemplo, de pandemias y demás, pues puede dar problemas para poder conseguir ese tipo de insumos. Con relación a lo que son políticas públicas, bueno, todo Estado pues siempre intenta favorecer lo más posible su balanza de pagos, reducir lo más posible las importaciones y aumentar lo más posible las exportaciones. En el caso de lo que es la construcción, hay mucha importación y hay muy poca exportación. Y lo que se exporta prácticamente son materiales, ¿verdad? Sin embargo, la importación a nivel de estructura metálica pues es importante. Donde puede tener mayor incidencia lo que es el sector público es ellos mismos en sus proyectos, que como podéis ver es del orden del 25% de lo que es el sector de construcción. Ellos mismos pueden de alguna manera fomentar el uso de materiales locales, pero eso ya tiene que ser un tema de política pública que ha de definir cada uno de los gobiernos, pero El Salvador, que es un país netamente importador, le vendría muy bien importar lo menos
posible. Vale, muy rápidamente vamos a ver también unas conclusiones, ya con esto termino, y disculpar el tiempo empleado, se me va un poco, pero es que es muy amplio el tema y eso que no he podido profundizar, ¿verdad? Pero como conclusión, acero y concreto coexisten y van a seguir coexistiendo, pero se combinan menos de lo deseable. Ahí pienso que el tema del diseño es clave. A menor inversión en diseño, pues tampoco los proyectistas, bueno, por lo que conozco del sector, está muy mal pagado, entonces pues no se van a calentar la cabeza, no tienen esos incentivos para poder optimizar el uso de ambos materiales, ¿verdad? De hecho, creo que hace falta que haya más interrelación entre el cliente, los diseñadores, que es lo que es la arquitectura, y lo que son los ingenieros estructuristas para conseguir la máxima optimización de lo que son los edificios. El resultado lo más óptimo posible, ¿verdad? Bien, si bien lo que es la industria, tanto de estructura metálica como de acero reforzado, está muy desarrollado, lo que es la de prefabricado, está todavía, pues apenas está empezando. Se han utilizado prefabricados de tipo liviano, pero normalmente no forman parte de la estructura. Entonces, prefabricados estructurales todavía está verde, hay mucho margen, hacen falta empresas que tengan capacidad técnica y financiera y también difusión para poder incrementar la presencia del prefabricado, que creo que es muy bueno, para el país. El tema de la capacitación de los proyectistas también es algo de lo que estamos claramente preocupados. De hecho, pues en un futuro vamos a proponer ya estamos en ello, preparando un curso para poder diseñar con elementos prefabricados, sobre todo de tipo pretensado. Ver también que con prefabricados se pueden cubrir un ámbito de elementos mayores que lo que es la propia estructura metálica, ya que se puede trabajar también con fachada, etcétera, con prefabricados. Y ver pues que el desarrollo de lo que es la industria de prefabricación siempre va a ser beneficioso y de alguna manera revela el nivel de desarrollo tecnológico del país. O sea, si uno va a ver las empresas que hacen prefabricados en otros países, pues va a ver que pues la cantidad de elementos que proponen en sus diseños es muy importante, es muy grande, y eso pues también favorece la implementación de ese tipo de materiales en los distintos proyectos. Vale, ya veo que hay bastantes preguntas. Vamos, yo estoy a la orden en lo que pueda responderlas. Aquí ya acabamos, ¿verdad? En lo que pueda responderlas yo con gusto. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros un tema de mucho interés para todos. Como les decía el ingeniero Guillermo Candela, estamos con bastantes preguntas. Vamos a tratar de contestarlas en la mayoría de lo posible. Sin embargo, más de algunas se nos puede quedar, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Gracias en especial también por el apoyo de CIVIN en el patrocinio de esta conferencia, una empresa de ingeniería y construcción con más de 15 años de experiencia en el campo de las estructuras especializadas, fundamentalmente en la parte de tecnología de puentes y estructuras preesforzadas. Vamos a dar inicio con la parte de preguntas. Me estará acompañando la ingeniera Gabriela Aguirre. Y la primera pregunta, ingeniero, dice de la siguiente manera: ¿qué tan factible es fabricar en El Salvador los cables tendones para las estructuras de preesforzadas, digamos, costo, tecnologías y en manera global? Bueno, realmente desconozco el tipo de inversión que haya que hacer, pero creo que es similar el caso de las acerías de trefilado. Es un poco similar al de los grandes fabricantes de perfiles metálicos. Entonces, no hay muchos fabricantes a nivel internacional. De hecho, pues nosotros importamos generalmente de España, aunque también de Brasil. Son empresas de tipo internacional que tienen fábricas
no muchas en estos países que son de primer mundo. Entonces, el problema es siempre un tema de tamaño. Para poder montar una fábrica de cable necesitas vender mucho cable. Es igual que los prefabricados. Si hubiera prefabricados por un método industrializado, para echar de comer, digamos, a la empresa, necesitaríamos vender mucho. Entonces, el mercado centroamericano y el mercado local es muy pequeño y yo creo que no da espacio para poner una empresa que tiene que tener una inversión tan elevada y que necesita unas ventas muy fuertes. Gracias, ingeniero. La segunda pregunta sería, cuando hablamos de maleabilidad del concreto, cuando se hacen techos en forma de paraboloide hiperbólico, se ha logrado observar el uso del concreto, pero se tiene la duda sobre el tipo de refuerzo interior que debe de llevar de la estructura, si es malla, varilla o una combinación de ambas. Vaya, lo que son las losas de tipo de doble curvatura, que tuvieron su época de esplendor y desarrollo. De hecho, pues un lejano pariente mío, que es Félix Candela, pues hizo fantásticos diseños con láminas de doble curvatura. Tienen unos espesores muy pequeños y ese tipo de estructura funciona fundamentalmente por forma. Es como una cáscara de huevo. Una cáscara de huevo pues es delgadísima y sin embargo pues tiene una resistencia muy fuerte y eso que no tiene acero. El tipo de acero que se dispone normalmente en lo que es la propia superficie, de la estructura es tipo mallazo, no suele ser un acero muy robusto, sin embargo siempre hay algunos puntos de concentración de esfuerzos que son nervios de los extremos, apoyos, donde sí que hay que poner una estructura un poquito más robusta, por lo tanto con armadura de refuerzo. Lastimosamente el costo de moldeado de este tipo de estructuras y también la falta de proyectistas para hacer doble curvatura, pues ha hecho que ya casi no se hagan este tipo de estructuras, ¿verdad? Perfecto, ingeniero. También nos consultan, ¿cuál es la normativa que rige el diseño o construcción de elementos prefabricados? La normativa que se utiliza es la misma que el concreto reforzado, que es el ACI, es la que rige, tiene una parte específica que se refiere a elementos prefabricados. No pierdan de vista que no se trata más que estructuras de concreto, donde hay concreto, refuerzo y si acaso hay prefuerzo. Entonces, eso está cubierto por la normativa. Nosotros utilizamos alguna normativa un poco más exigente para el tema del prefuerzo. Usamos la normativa de los puentes que tiene unas limitaciones un poquito mayores desde el punto de vista del prefuerzo. Pero sí, ya es la misma normativa, pero unos apartados que normalmente no se utilizan dentro de lo que es el diseño de las estructuras de concreto reforzado. Perfecto. Continuamos, ingeniero. Según su punto de vista profesional, ¿cuál cree que es el reto a vencer para una masificación de los prefabricados a nivel local? Bueno, pues el reto principalmente es la difusión, ¿verdad? De hecho, pues uno de los objetivos de este webinar y de otras conferencias y presentaciones que he hecho es intentar dar a conocer lo que es el material o las posibilidades que se pueden conseguir con elementos prefabricados que son muy amplias y que sobre todo pienso que son muy interesantes para lo que son los clientes, tanto en la reducción de costos como en la reducción de plazos. Hasta ahora lo hemos podido ver, nuestro nivel técnico de desarrollo de elementos es incipiente todavía, somos una empresa mediana, estamos creciendo, eso sí, y estamos con ganas, pero pues prácticamente estamos un poco solos aquí en el mercado, más allá de productos que vienen de Guatemala, también de muy buena calidad, donde pues, el transporte penaliza bastante. Entonces, lo primero que hacemos es conocer qué es lo que se puede hacer y de ahí pues el poder difundir y poder los clientes tomar algún tipo de interés sobre ver si hay alguna posibilidad de trabajar con prefabricado. Con los que hemos interactuado, pues realmente han quedado muy contentos y satisfechos con las posibilidades de poder trabajar con prefabricado, sobre todo por la parte del pretensado.
Perfecto. Dentro de las otras consultas, ingeniero, nos llega esta. ¿Cuáles son los criterios más importantes para considerar que una estructura de concreto ha sufrido daño por incendio? Puede ser esta, reparada o rehabilitada. Bueno, tenemos compañeros aquí que, de hecho, ustedes en el ISIC hicieron revisión de lo que fue el edificio de las Tres Torres. Entonces, se ven varios aspectos, se ve el tema de la carbonatación, se sacan testigos, se toma resistencia, se ve si ha reventado el acero o no ha reventado. Eso suponiendo que la estructura está en pie, ¿verdad? Lo que yo conozco un poquito al respecto es que normalmente si se ve bien suele estar bien. Si se ve mal, aunque no haya colapsado, pues o sea, se evidencia en la superficie si la estructura es rehabilitable o no. Aunque haya que tomar testigos para tener la seguridad, normalmente un aspecto que no esté descascarillado en la parte externa te va a indicar a la hora de sacar un testigo y ver la resistencia, te va a poder permitir ver que el concreto está en bastante buenas condiciones. Entonces, por eso la mayor parte de estructuras que han visto incendiándose de concreto han podido ser rehabilitadas con algunas reparaciones puntuales, pero manteniendo el núcleo principal de la estructura de concreto. Gracias, ingeniero. Y finalmente, por cuestiones de tiempo, ¿qué diferencia existe de funcionalidad existe entre los nudos soldados y los empernados en las estructuras de acero? Bueno, es algo que da para mucho también, ¿verdad? Algo he podido mencionar o escribir en lo que es la presentación, que si alguien está interesado se le puede hacer llegar. Los nudos soldados, el problema que tienen es que la soldadura genera un endurecimiento. Aunque la temperatura de enfriamiento del acero no da lugar a un temple, sí que pues es bastante conocido que todo lo que son uniones soldadas son unos puntos donde puede haber rotura de tipo frágil, ¿verdad? Mientras que el acero empernado, las estructuras empernadas, lo que hacen es, al perforar la lámina, reducen la sección útil, ¿verdad? Entonces no consiguen la misma resistencia que antes de la sección empernada, ¿verdad? Entonces hay que sobredimensionar la lámina de acero para contar con esa sección que estoy perforando, ya que no se puede contar con ella, ¿verdad? Desde el punto de vista de resistencia a flexión, que es lo que vamos a tener en los nudos. Entonces, por eso que normalmente, y en los edificios que se plantean, las uniones de las columnas son empotradas, empernadas, en caso de ser empernadas, son empotradas y ven que tienen una cantidad de pletinas y de taladros bastante ingente, mientras que las uniones de las vigas son más bien de tipo articulado. Entonces, eso es lo que da lugar, al no ser empotrado, pues no se optimiza tanto lo que es el material, ya que vas a tener unos mayores flectores al ser articulado y por lo tanto pues vas a tener un poco más de problema de vibración, etcétera. En una estructura soldada tienes menos problema, pero están fragilizadas. En caso de sismo puede haber problema en esas uniones soldadas, porque no se sabe muy bien cómo están quedando desde el punto de vista de esa fragilidad. Sabes que son más frágiles, por tanto menos dúctiles, aunque sabes que tienen una resistencia también, generalmente a tracción, mayor que la que va a tener el resto de los perfiles. Se utilizan electrodos que dan lugar a mayores resistencias de lo que es límite elástico, ¿verdad? Entonces, también lo que es uniones empernadas hace que sea muy rápido el montaje, porque eso es montar un Lego, no tienes nada más que tener montadores, mientras que las uniones soldadas son más lentas, tienes que tener mayor control de seguridad, de calidad, puedes tener más errores, te pueden quedar poros, tienes que hacer luego revisiones de lo que es la soldadura, ¿verdad? Puestos a elegir, va a depender. Yo generalmente utilizo unión soldada. Trabajo mucho con celosía, ¿verdad? En las celosías pongo unión soldada entre los elementos y entre uniones de grandes elementos muchas veces pongo uniones de tipo empernado.
Bueno, muchas gracias, ingeniero, por tan interesante charla. Agradecemos a todos los que pues, se han conectado esta mañana interesados en escucharle y aprender un poco más sobre los prefabricados. Efectivamente, uno de los mayores retos que como instituto tenemos es dar la divulgación de estas tecnologías constructivas que permiten los prefabricados dentro de sus múltiples ventajas, como usted bien lo mencionó, la rapidez en la ejecución de la obra, el uso eficiente de los materiales, una construcción también limpia, ¿verdad? Eliminación del desperdicio, ¿verdad? En gran cantidad, ¿verdad? En obra de construcción, al llevar las piezas ya listas para ser colocadas y sobre todo la calidad que se logra, ¿verdad? En llevar este sistema constructivo. Así es que le agradecemos, ingeniero, por su participación. Ampliando un poco el tema, como usted bien lo decía, parte de las actividades que realizamos en el instituto en áreas de investigación es la auscultación o estudio de las estructuras. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de estar presente y evaluar el edificio, pues que lastimosamente tuvo el incendio en el Ministerio de Hacienda, verificándose con diferentes ensayos tanto destructivos como no destructivos, con la intención de corroborar, ¿verdad?, la integridad del concreto y la resistencia todavía que tenía a pesar de las altas temperaturas que se lograron ahí a través del incendio, y pues verificar sus condicionantes para poder entregar toda esta información a un ingeniero estructural para hacer la modelación y estimar en conjunto qué tipo de rehabilitación se le iba a hacer a la estructura para ponerla rápidamente al servicio como lo vemos, ¿verdad? En nuestra ahorita funcionando sin ningún problema las oficinas. Y como les digo, es parte de las labores que como instituto tenemos y que ponemos también a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Esperamos que nos sigan acompañando en estos encuentros digitales que tenemos para ustedes. El día de mañana estaremos platicando nuevamente y vamos a tener el webinar titulado Criterios Básicos para el Diseño Hidráulico de una Edificación, que va a estar a cargo del ingeniero Martínez, con mucha experiencia en el diseño de este sistema, ¿verdad? Muy importante para la evacuación de aguas lluvias, llevar agua potable y el aguas negras, que en una edificación, sobre todo cuando estamos teniendo estos eventos climáticos bastante fuertes y que se hace necesaria pues un pensamiento y una incorporación de estos sistemas de drenaje con una mayor rapidez de descarga, ¿verdad? Dentro de los edificios, para evitar también filtraciones en los mismos y pues realizar una obra de calidad y pues resiliente a todos estos impactos climáticos que estamos teniendo. Así es que muchísimas gracias a todos, a Civin, por la participación este día en el webinar y muchas gracias también a todos ustedes por su tiempo e interés en las temáticas que estamos impartiendo. Muchísimas gracias, Liliana, y a ingeniera Gabriela por estar presentes y apoyarnos también, al ingeniero Candela, y a todos un feliz día. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, y feliz provecho para todos. Feliz tarde.